Bueno, empezamos ya, podemos empezar. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a esta rueda de prensa en la que vamos a informar de los principales asuntos tratados en la reunión que se ha celebrado hoy en el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia. Hoy me acompaña en esta comparecencia el consejero de Salud, mi compañero Manuel Villegas, quien informará, como hace cada día, desde el inicio de esta crisis, sobre la evolución del número de afectados por la pandemia en nuestra región y las medidas sanitarias que se van adoptando para combatirla. Gracias, compañero, por tu enorme esfuerzo y dedicación. También nos acompaña el consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas, que abordará las cuestiones de actualidad en materia de empleo, como ha informado en el Consejo de Gobierno. El Ejecutivo regional sigue centrado de forma preferente y casi monográfica en la gestión de todos los aspectos relacionados con la crisis del COVID-19, cuyas consecuencias no son solo sanitarias, sino también económicas y sociales. Vamos a seguir, como desde el primer día, trabajando transversalmente para combatir los efectos del coronavirus, fundamentalmente con medidas dirigidas a prevenir el contagio de la infección, pero también para tratar de paliar las consecuencias en materia de empleo y la actividad económica industrial, y para estar lo más preparados posible para afrontar una recuperación que será complicada y que debemos lograr entre todos. En primer lugar, en nombre del Gobierno regional, me gustaría trasladar el pésame a los familiares y allegados de los fallecidos por esta pandemia en nuestra región, junto al reconocimiento de todo el personal sanitario, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y todos los trabajadores de servicios esenciales que plantan cara al virus desde la primera línea de batalla. Su esfuerzo es fundamental para salir cuanto antes de la mayor crisis sanitaria a la que se ha enfrentado esta generación. En este sentido, el Consejo de Gobierno ha decretado hoy el luto oficial y, por ello, las banderas de todos los edificios oficiales van a ondear a media asta. También agradecemos el buen comportamiento y el compromiso social de todos los murcianos. Ya hemos cumplido las 2 primeras semanas de confinamiento y estamos ante otras 2 especialmente duras y decisivas. El objetivo de este Gobierno, desde el primer momento, es dejar atrás esta crisis con el menor número de víctimas mortales y, para ello, seguimos necesitando la implicación y la responsabilidad de todos los murcianos. A continuación, voy a ceder la palabra al consejero de Salud, que les va a informar sobre la situación sanitaria actual. Compañero. Muchas gracias, consejera. Buenos días. En nombre del Consejo de Gobierno quiero felicitar, en primer lugar, a toda la población murciana que está demostrando su enorme compromiso y disciplina social en el cumplimiento de las medidas de aislamiento y de confinamiento. Un agradecimiento que cobra una singular importancia porque el cumplimiento de las medidas evita cadenas de transmisión al tiempo que nos da tiempo. Un tiempo para armarnos, para investigar y para resolver las necesidades asistenciales. Se acerca un fin de semana que también será difícil, por lo que debemos redoblar nuestros esfuerzos y repetir nuestro mantra de seguridad, quédate en casa, porque es la mejor manera de ayudar. Las cifras de nuestra región ayer a las 21 horas eran las siguientes. El número de afectados totales desde el inicio del brote de la pandemia asciende ya a 1.084 personas. El número de casos activos a esa hora era de 997, de los que 287 estaban ingresados y de ellos 58 en cuidados intensivos y el resto 710 personas en aislamiento domiciliario. Y, por desgracia, hemos de lamentar la pérdida a fecha de ayer de 42 personas. En la cara amable de esta crisis, el número de personas curadas, que ascendía en la noche de ayer a 45 personas. Sin duda, una llamada a la esperanza. Hasta ese momento se habían realizado más de 7.600 pruebas de coronavirus con resultado negativo. En relación al número de profesionales sanitarios, a fecha de ayer, el número de casos positivos ascendía a 261 y de ellos 137 son personal del Servicio Murciano de Salud que ha sido positivo para COVID-19. Especial
atención y referencia merece la situación de la residencia de personas mayores y de centros sociosanitarios de la región por la vulnerabilidad del colectivo en particular. Desde que comenzó la pandemia y según los últimos datos de anoche se han registrado 46 trabajadores contagiados y el número de residentes afectados asciende a 108. De ellos tenemos que lamentar el fallecimiento de 18 residentes por coronavirus. En estos momentos, como saben, son 4 las residencias con residentes positivos y un centro de personas con discapacidad en los que se están tomando las medidas de intervención sanitaria necesarias para garantizar los máximos niveles de protección para residentes y para trabajadores y dotándoles de material de prevención y apoyo al personal necesario para que puedan afrontar esta delicada situación. Saben ustedes que ahora mismo quizás el problema más importante a nivel sanitario en toda España es la saturación de los centros hospitalarios, en concreto por su gravedad, la colmatación de las camas de los servicios de cuidados intensivos. España es un país solidario y la sociedad murciana siempre ha sido un ejemplo de solidaridad y por ello, tras analizar ayer con nuestro presidente, Fernando López Miras, la situación de las UCIs en nuestra región, vistas las previsiones del plan de contingencia diseñado por la Consejería, este Gobierno regional puso ayer tarde a disposición del Gobierno de España 10 camas de intensivos para el traslado de enfermos de otras comunidades que lo soliciten. España es un gran país y juntos somos más fuertes. Quiero terminar mi intervención con una buena noticia y es que ayer recibíamos en la plataforma logística un pedido de 6.000 test de diagnóstico rápido, parte del pedido total de los 20.000 test que ha gestionado este Gobierno regional. El equipo de microbiología de la Risaca está validando las pruebas, los test, para comprobar su precisión y determinar su uso posterior. De igual manera, seguimos trabajando haciendo pruebas de PCR y que ayer mismo se realizaron más de 600 pruebas. En este sentido, sigue funcionando nuestros 4 puntos COVID, donde se citan a los pacientes para la recogida de muestras en Murcia, en Cartagena y en Lorca. Y además, además de estos 4 puntos, se unirá un 5.º punto la semana próxima en Yecla, para acercar de esta manera este servicio a toda la población del altiplano y que, como saben, estas pruebas se hacen con cita previa concertada por el Servicio Murciano de Salud. Y, de nuevo, quiero agradecer una vez más a todo el personal sanitario y no sanitario que trabaja en la lucha contra la pandemia y al 1,5 millones de murcianos que se queden en casa. Saldremos todos juntos. Muchísimas gracias, consejera. Muchas gracias, compañero, por el balance pormenorizado de la situación sanitaria en la que nos encontramos en la región. Como les avanzaba al principio de mi intervención, estamos ante una crisis sin precedentes con consecuencias en todos los ámbitos. Fuimos la primera comunidad autónoma del país en instaurar el Comité de Vigilancia del Coronavirus antes incluso de que se produjese el primer positivo de COVID-19 en España. Y el próximo lunes 6 de abril se vuelve a reunir por videoconferencia. El Gobierno regional trabaja ya en adaptar los presupuestos a la nueva situación de crisis. Es una prioridad aprobarlos cuanto antes, junto con el Plan Estratégico para toda la región post-COVID-19, que estamos diseñando en colaboración con todos los sectores sociales y económicos, esa estrategia regional que concentrará medidas de recuperación a todos los niveles, especialmente a nivel social, industrial, empresarial y laboral, y de cuyo avance iremos informando las próximas semanas. Los presupuestos de la región de Murcia suponen un incremento de 110 millones de euros más que el ejercicio anterior. Es un ejercicio de responsabilidad del Gobierno y del Legislativo el que se aprueben estos presupuestos lo antes posible para que tengamos margen de maniobra para poder gestionar esta crisis del coronavirus. El Estado nos está quitando presupuesto a las comunidades autónomas porque tienen un problema de liquidez. Lo hemos visto, además, recientemente, esos 36 millones de euros destinados a políticas activas de empleo que tan necesarios van a ser para la recuperación de esta crisis y que el Estado va a destinar de forma unilateral a prestación por desempleo, sin haber contado con las comunidades autónomas. El presupuesto que hemos elaborado en la comunidad autónoma es un presupuesto de guerra,
diseñado en un escenario de déficit. Por tanto, no tenemos apenas margen de maniobra y, por ello, reitero la necesidad de aprobarlo cuanto antes. Dentro de este carácter transversal de la crisis provocada por el coronavirus, el consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas, nos acompaña hoy para informar de los datos del paro que se han publicado esta mañana y de la evolución de los ERTEs, que también interesan mucho a los murcianos, que se han registrado en la región en las últimas semanas. Así que, compañero, consejero, cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días a todos. Agradecer, en primer lugar, a la portavocía el darnos la oportunidad de estar aquí esta mañana para comparecer ante ustedes con dos fines. En primer lugar, trasladarles las cifras del paro del pasado mes de marzo, que, como se pueden imaginar, no son positivas. Y, en segundo lugar, informar de todas las medidas e intervenciones que desde la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades estamos llevando a cabo desde que se iniciase esta crisis. Respecto al paro, tras los datos de febrero, éramos la comunidad autónoma líder en reducción del paro y en incremento de la afiliación a la Seguridad Social. Pero, lamentablemente, el COVID-19 ha sacudido el tablero y ha cambiado la dinámica. El paro ha subido en 5.827 personas en marzo, es un incremento del 5,74%, llegando a un total de 107.312 desempleados en la región. Sin embargo, he de decir que en España sube un 9,31%. Tenemos la quinta menor subida del paro por comunidades. No merece la pena realizar comparaciones con el mismo mes del año pasado, ya que las circunstancias han cambiado drásticamente y no pueden realizarse paralelismos. En primer lugar, hay que dejar claro que los nuevos parados no engloban a los trabajadores incluidos en los más de 13.500 ERTE registrados hasta ahora en la región. El SEPE está procesando los datos de estos trabajadores para el reconocimiento de prestaciones, pero no contabilizarán como desempleados. La cifra de este mes se puede explicar, por ejemplo, por el hecho de que muchos trabajadores han finalizado su contrato y, ante el escenario actual, no se les ha realizado uno nuevo. Marzo suele ser un mes positivo para el paro. Los primeros 10 días del mes nos estaba dejando un descenso significativo del desempleo, pero, lógicamente, la crisis sanitaria condiciona estos datos. Por colectivos y sectores, decirles que este paro perjudica el doble a los hombres que a las mujeres. Si el paro ha subido un 4,5 en las mujeres, lo hace un 8,2 en los hombres. También crece más el desempleo en personas entre 30 y 44 años, seguidos de los jóvenes menores de 30 años. Por sectores, el paro sube en todos los sectores menos en agricultura, donde hay 40 parados menos. El sector servicios lidera la subida en términos cuantitativos, pero la construcción registra la mayor subida en términos relativos, seguida de la industria. Con más detalle, pues el aumento de paro se registra en bares, restaurante, construcción, comercio minorista y educación. Para ir terminando, el perfil del nuevo parado en marzo ha sido un hombre menor de 44 años del sector de la construcción, mientras que en mujeres el perfil es menor de 44 años y procedente de la hostelería. En cuanto a municipios con más subida del paro, hay varios en los que este aumento supera lamentablemente el 10%. Moratalla, Bullas, Caravaca de la Cruz, Jumilla, Águilas y La Unión. En Murcia la subida es del 5,38 y en Cartagena del 7,59. La afiliación media, que hay un 0,34 en la región, es la menor del país. La media del país es 1,26. Y hemos perdido 0,11% de autónomos frente al 0,17% de caída de España. En definitiva, malas noticias, pero en la situación en la que nos encontramos tenemos de los mejores datos del país. Nos hacemos cargo de esta situación y hemos empezado ya desde esta consejería a trabajar en ello. En segundo lugar, brevemente, las medidas puestas en marcha desde el estado de alarma. En la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo se ha puesto a disposición de los trabajadores autónomos online a través de la web de la CAN un documento para resolver dudas. También se ha habilitado una cuenta de correo electrónico para las mismas. Junto con la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, a través de la Oficina para la Defensa de Pymes y Autónomos, estamos trabajando en perfecta coordinación para que ningún autónomo se quede sin respuesta ante la incertidumbre de la continua publicación de paquetes de ayuda, tanto en su relación con la Administración regional como en cuestiones relacionadas con reales decretos, leyes y medidas urgentes que están llegando desde el Gobierno central. A este respecto, solicité al ministro de Seguridad Social y Migraciones la exención del pago de las cuotas a los autónomos mientras dure el estado de alarma. No he tenido respuesta a día de hoy
y lejos de tener en cuenta las reivindicaciones que hacemos llegar desde el Gobierno regional, que están perfectamente alineadas con las organizaciones de autónomos, conocimos el pasado martes que desde el Gobierno de la Nación se ofrece un mero aplazamiento de las cuotas de mayo, junio y julio. Con este tipo de moratorias, cuando llegue el momento del paro, muchos autónomos habrán bajado la persiana. Si estos profesionales no cobran o cobran una cantidad insignificante, no se les debe hacer pagar su cuota a la Seguridad Social. Por tanto, seguimos considerando insuficiente las medidas publicadas y entendemos que es el Gobierno de la Nación el que debe de atender a este colectivo, que es motor de la actividad económica y del empleo. Ante esta situación, desde esta consejería, a pesar de la infrafinanciación límite que está recibiendo esta región, agravada con el hecho que ha comentado ya la consejera, que luego detallaré, estamos explorando todas las vías posibles para poder ayudar a los autónomos, pero insisto en que es el Gobierno central quien debe de dar respuesta a este colectivo. Desde la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral se han registrado en este momento, el último dato, antes de entrar, 14.420 ERTEs. Este hecho sin precedentes ha llevado a las siguientes medidas esta Dirección General. Se ha ampliado la sección responsable de la tramitación de 2 funcionarios a más de 30 funcionarios. Se les ha dotado de programas informáticos y soportes telemáticos precisos para agilizar al máximo que las empresas vean resueltos sus ERTEs y que los trabajadores puedan recibir su prestación en el menor tiempo posible. Se ha elaborado un nuevo procedimiento electrónico para estos ERTEs. Se ha editado una guía de procedimiento para la realización de ERTEs, también alojada en la web de la CAN. Se ha elaborado una guía práctica para la elaboración de ERTEs. Se ha elaborado una instrucción para tramitación de expedientes con motivo del COVID-19, así como un protocolo de inspección con la Inspección de Trabajo y con el SEPE. He de señalar que para paliar la falta de mano de obra en el sector agrícola, esencial para abastecernos, pretendemos flexibilizar la jornada laboral. Así se lo hemos pedido en una carta a la ministra de Trabajo y vamos a contactar con agentes sociales para modificar el convenio colectivo del sector agrícola. Se ha promovido y articulado con Sanidad una orden para materializar la iniciativa social altruista del sector del mueble en Yecla para que puedan seguir fabricando EPIs que tan necesarios son para afrontar la crisis. Se han mantenido numerosas reuniones con el personal del Ministerio de Trabajo, así como con el resto de consejerías, para poner en común criterios de resolución de ERTEs, y nos hemos reunido con diversas organizaciones empresariales y colegios profesionales para atender todas sus dudas y propuestas. Para terminar, respecto al SEF, ya el 11 de marzo adoptó las primeras medidas con las oficinas de empleo, suspensión de actividades grupales en oficinas de empleo. Se adecuaron las citas previas para reducirlas al mínimo y que no hubiese aglomeraciones en las salas de espera. Se habilitó la cita previa en la página web, así como se insistió en que se hiciesen vía telefónica, correo electrónico y vías telemáticas. Pero ante el agravamiento de la emergencia sanitaria se suspendió la atención presencial en las oficinas, dejándolo todo en una vía telefónica y telemática, flexibilizando para que no haya ningún perjuicio para el ciudadano. Algunas de las documentos y ayudas que hemos colgado pues son formulario para trámites del SEF, preguntas habituales tanto para el SEF como para el SEPE, contactos de las oficinas vía mail, telefónica y el formulario online, guías prácticas y procedimientos para ERTEs, etc. Dicho todo esto, quiero que sepan que somos conscientes de la repercusión que este periodo de parón social va a tener en la economía y en el empleo, por lo que desde ya estamos trabajando en el día después, en la puesta en marcha de medidas que ayuden a paliar estos efectos negativos. Lamentablemente, llegado a este punto, he de decir que en la conferencia sectorial de empleo que tuvimos ayer, la madrugada anterior, se aprobó con carácter de urgencia un Real Decreto que autoriza al Estado a hacer uso de los ingresos derivados de la cotización para formación profesional para el empleo. Es decir, la CARM va a dejar de percibir por este decreto, Real Decreto, la cantidad de 31 millones de euros que ya ha adelantado mi compañera, la consejera. Esto es el 32% del presupuesto del SEF. Esta decisión ha sido tomada de manera unilateral. No se ha contado con ningún consejero de empleo de ninguna comunidad autónoma. Pensamos que esto es un menosprecio
del Gobierno central a las autonomías y a los competentes durante todos estos años en la repartición y el buen uso de este presupuesto, y nos deja sin políticas activas de empleo, porque después del día después lo que tenemos que afrontar ya no es crear empleo, es mantenerlo. Y sin estas políticas activas lo tenemos francamente difícil. Por último, me congratula informarles de que hoy se ha aprobado en Consejo de Gobierno el nombramiento de Marisa López Aragón como directora general del SEF. Tiene un currículum que le avala. He tenido la suerte de contar con ella en mi gabinete desde septiembre y, por su compromiso y excelencia profesional, creo que es lo que merece un organismo con el SEF. Muchísimas gracias y quedo a su disposición. Muchas gracias, consejero. Y bueno, continúo comentándoles que esta complicada situación se extiende también a las empresas y al sector industrial. En este sentido, la consejería que dirijo ha puesto en marcha la elaboración de un plan estratégico específico de recuperación de la actividad industrial, lo que hemos llamado PERAI 2020, en el que van a participar todos los agentes implicados para que ninguna industria murciana se quede descolgada de la necesaria recuperación. Este plan se va a desarrollar en 3 fases, una primera de análisis de la situación para anticiparnos a ella, una segunda en la que vamos a establecer unas medidas de recuperación y una tercera y última fase de seguimiento y control de los resultados. Insistimos hoy de nuevo en que necesitamos el apoyo incondicional del Gobierno central y, por supuesto, de la Unión Europea para articular todos los resortes que nos permitan lograr la recuperación económica de la región de Murcia. El apoyo que pedimos al Gobierno central para que deje sin efecto y en suspenso todas las declaraciones de lo que se denominan zonas de gran afluencia turística durante el estado de alarma. Una medida con la que atendemos estrictamente a la prioridad de los criterios técnicos sanitarios de la autoridad sanitaria, que nos demanda reducir al máximo la movilidad, además de favorecer el necesario descanso de quienes trabajan en los comercios y establecimientos de bienes y servicios declarados como esenciales. Entendemos que es incongruente la vigencia de tales zonas en las circunstancias en las que nos encontramos, puesto que el concepto turismo ha desaparecido y es incompatible con una situación de confinamiento. Ayer mismo tuvimos una reunión, la directora general de Comercio, con la secretaria de Estado de Comercio, y nos reiteró por videoconferencia que tanto la región de Murcia como el resto de comunidades autónomas no tenemos competencias para ordenar la suspensión de las zonas de gran afluencia turística, ni tampoco el cierre de los comercios los domingos y festivos en estas zonas declaradas de gran afluencia turística. Además, ha sido una petición que llevamos haciendo desde el Gobierno regional y también los alcaldes de estos municipios costeros y otros como, por ejemplo, Moratalla, que también están declarados de gran afluencia turística. Reiteramos, por tanto, nuestra exigencia de que el Estado actúe de manera inmediata antes del inicio del periodo de Semana Santa, cargado de festivos en los que podemos reducir el movimiento de personas si se limitan los días de apertura de forma mucho más restrictiva al dejar en suspenso las excepciones establecidas para estas áreas. Por otro lado, también en Consejo de Gobierno, el consejero de Fomento nos ha informado de que se ha visto reducido en un 90% el número de pasajeros en el transporte público, con el objetivo de reducir los desplazamientos y reforzar la seguridad tanto de usuarios como de conductores. Asimismo, este Ejecutivo quiere visibilizar y poner de manifiesto la importancia estratégica de nuestro sector primario en estos momentos. Estamos en contacto diario con ellos para que puedan continuar con su actividad, garantizando la producción de alimentos al tiempo que apoyamos a los más afectados, como es el sector de la flor cortada y de la flor de maceta, que se han puesto en contacto con nosotros y que están teniendo unas pérdidas muy importantes. Desde la Consejería de Agricultura, en el mismo inicio de esta crisis, se facilitó un protocolo para garantizar la calidad y la seguridad en explotaciones agrarias y agroalimentarias y para prevenir contagios, así como las instrucciones a seguir cuando aparezca un caso de coronavirus en una explotación. A ello también se suma la eliminación de tasas para aliviar la situación actual.
También se han mantenido reuniones constantes con el Ministerio solicitando aspectos tan relevantes como la compra centralizada de EPIs, la ampliación de plazos de contratación de seguros agrarios, la flexibilización de la jornada laboral con el fin de poder adaptar la dinámica laboral a las exigencias del mercado, o que se regule la movilidad de los trabajadores temporeros para permitir la contratación de jornaleros de otras provincias y de otros países. Por otro lado, también el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la ampliación de las becas de comedor durante el tiempo que dure el estado de alarma. La Consejería de Mujer, LGTBI, Familias y Política Social ha movilizado para ello un total de 428.000 euros, con los que se cubrirán las necesidades diarias de casi 5.000 escolares de 37 municipios de la región. Estas becas de comedor son de carácter extraordinario y llegan a los escolares gracias a la colaboración entre las Consejerías de Educación y de Política Social, junto a los servicios sociales de los ayuntamientos, que son los encargados de distribuirlas entre las familias. También, por parte de la Consejería de Educación y Cultura, se traslada que el aula virtual Educarm ha recibido cerca de 1 millón de conexiones en las 2 últimas semanas. La estrategia de implantación de distintas plataformas y tecnologías para los estudiantes y el profesorado de la comunidad hace posible que la suspensión de la actividad lectiva presencial en las aulas no haya generado un colapso en el sistema educativo. Por último, desde el área de turismo también se ha puesto en marcha el primer festival online para jóvenes artistas de la región enmarcado en la campaña Yo freno al virus, una campaña que ofrece un soporte lúdico y cultural para los jóvenes de la región a través de las redes sociales. Y bueno, todas las referencias del resto de acuerdos que se han adoptado en Consejo de Gobierno se les va a hacer llegar. Quedamos a disposición de las preguntas de los medios de comunicación a través de WhatsApp y también pues, las que vayan surgiendo a lo largo de esta rueda de prensa. Muchas gracias. Buenos días. Damos ahora paso al turno de preguntas que los medios de comunicación nos han enviado. La primera pregunta es Radio Nacional de España, Onda Regional, EFE y La Verdad al consejero de Salud. ¿Alguna comunidad autónoma ha respondido al ofrecimiento de las 10 camas de UCI por parte del Sistema Murciano de Salud? ¿Se espera el traslado de pacientes de otras comunidades a hospitales de la región en las próximas horas? Bueno, nosotros hemos puesto a disposición del Ministerio las 10 camas, que es el que tiene que de alguna manera coordinar esos traslados. Esta mañana he tenido oportunidad de hablar con el secretario del Ministerio de Sanidad y he vuelto a confirmar y a decir que estamos a disposición de lo que dicte el Ministerio y es el que tiene que coordinar en principio los traslados. Pregunta de Juanjo Asensio de la cadena SER al consejero de Salud también. ¿Puede actualizar los datos de contagios en las residencias de mayores? Os lo he comentado anteriormente, ahora mismo hay 108 residentes que están afectados por COVID y creo que eran 46 los trabajadores de residencias también afectadas. Hay 4 residencias y un centro de personas con discapacidad que tienen datos positivos o tienen COVID positivo en residentes, aunque estamos estudiando, es verdad, a 10 residencias en las que ha habido también trabajadores que han estado afectados y que ahora mismo también estamos estudiando. Pero bueno, el abordaje de las residencias es total. Nosotros estamos haciendo todas las residencias de la región y los centros de personas con discapacidad para ver cuál es su situación y qué necesidades tienen, ¿no? También al consejero de Salud, Ana García de la Opinión, pregunta cuál es la situación de contagio entre profesionales, qué perfil profesional ha sido el más afectado, médicos, enfermeros, auxiliares, y también si han decidido dejar algún hospital en la región como punto limpio sin pacientes de COVID o todos los hospitales están acogiendo a enfermeros de coronavirus. Sí. Bueno, epidemiología ciframos más o menos en 260 las personas sanitarias en la región que han sido positivas por COVID. En el servicio murciano, lo que es el servicio murciano, de sanitarios hay 137 personas ahora mismo afectadas. Lógicamente hay más personal de enfermería porque tenemos más personal de enfermería que está afectado y detrás el personal médico, pero evidentemente la relación está la proporción de positivos va muy en relación con el número de profesionales y el número de personas que estamos atendiendo, con lo cual el área 1, el área 2, lógicamente Murcia y Cartagena son las que tienen más profesionales afectados y en estas profesiones que le he comentado. Respecto a tener hospitales ahora mismo que solamente o que sean de alguna manera limpios, ahora mismo no. Todos los hospitales están acogiendo personas que tienen COVID, los aíslan de manera adecuada, que creemos que ahora mismo es lo mejor que podemos hacer, aunque de luego a lo largo de la pandemia si hay que tomar alguna medida pues se tomará en ese sentido, ¿no?
Pregunta para el consejero de Empleo de Onda Regional. ¿Se va a articular alguna medida desde el Gobierno regional para paliar la falta de mano de obra en el campo? Sí, como ya he comentado, desde la Dirección General de Diálogo Social se pretende flexibilizar la jornada laboral. A tal efecto, hemos remitido una carta a la ministra solicitando esta medida y, por otro lado, vamos a contactar con los agentes sociales para modificar el convenio colectivo del sector agrícola desde el 2018 en este sentido. Pregunta de COPE al consejero de Salud. La región está cogiendo cadáveres de personas fallecidas en Madrid a las que se las incinera y cuyas cenizas se entregan a sus familiares. ¿Esta práctica se va a llevar a cabo en los próximos días? Bueno, igual que estamos hablando de solidaridad a la hora de poner camas que tenemos disponibles, en principio las funerarias son empresas privadas que tienen también capacidad ahora mismo en Murcia. Imagino que las pondrán a disposición de todo lo que necesiten y yo creo que en eso cualquier actitud positiva, solidaria, pues vamos a apoyarla en cualquier momento. Nosotros ahí no tenemos nada que decir, pero me parece adecuada la posición que han tenido las empresas. Pregunta para la portavoz del Gobierno de Onda Regional si se van a aplazar definitivamente las oposiciones de secundaria al año 2021. Sí, bueno, lo que me ha comentado la consejera de Educación al respecto es que la intención del Ejecutivo es que en tanto en cuanto continúe esta situación, pues por supuesto, pues no tengan lugar. En cualquier caso, está la consejera de Educación en permanente coordinación con el resto de consejeros de Educación de las comunidades autónomas limítrofes, porque de lo que se trata es de llevar una propuesta común, la región de Murcia, con las otras comunidades autónomas. Pregunta de Onda Regional al consejero de Salud. A tenor de lo que parece una ralentización de nuevos casos a nivel nacional, ¿podemos esperar aquí en Murcia que la semana que viene no sea tan mala en cuanto a nuevos casos como se espera? Pues hombre, yo me gustaría decir que sí y la verdad es que estoy esperanzado en que las cosas no vayan mal. Ahora, lo más peligroso que hay en este momento de la pandemia, como tenemos la afectación que hemos tenido en la comunidad, es que se relajen y que la gente piense que lo peor ha pasado y que haya cualquier medida ahora mismo de romper ese aislamiento y ese confinamiento. Eso es lo que más me preocupa. Con lo cual, ahora mismo, yo creo que, aunque evidentemente hemos tenido menos afectación y tenemos, digamos, más posibilidades de salir mejor de esto parado que otras comunidades, yo creo que ahora mismo lo más peligroso precisamente es bajar los brazos ante esta situación, ¿no? Para el consejero de Empleo, pregunta de Onda Regional y Javier Cortijo de Radio Nacional de España hace 3 preguntas. Le hago primero las 2 primeras. ¿Podría cuantificar el número de trabajadores, no el de empresas afectados por ERTES en la región? Están dando el dato además de los ERTES solicitados. ¿Cuántos han sido aprobados a fecha de hoy? Bueno, pues ahora mismo no disponemos de este dato. Tenemos que... Bueno, lo he dicho, que los recursos están priorizados tenemos un aluvión, yo ya no sé las cifras, pero debe de sextuplicar lo que hemos recibido en 10 años. Entonces, estamos con lo más urgente, no hemos tenido tiempo, pero en cuanto empecemos a ir resolviendo ERTES, haremos un análisis pormenorizado de número de trabajadores y sectores. Sé que los sindicatos lo están solicitando, pero pido comprensión. Lo más importante ahora mismo es resolver, que es de lo que dependen muchas empresas y trabajadores. Tercera pregunta era, la mayor parte de los trabajadores afectados por los ERTES no constan en las estadísticas del paro registrado. Esos trabajadores que no constan ahora, ¿cuándo comenzarán a cobrar sus prestaciones? Bueno, como saben, las empresas deben de comunicar la lista de trabajadores al SEPE y el Gobierno nacional ha llegado a un acuerdo con entidades financieras para adelantar ese dinero. Por lo tanto, depende de ese acuerdo entre entidades financieras y Gobierno nacional y no tenemos fechas. Pregunta de Dani Vidal, del diario La Verdad, al consejero de Salud. ¿Cómo valora la situación en los centros residenciales a día de hoy en función de los últimos datos y en concreto en Càcer y en el Centro para Personas con Autismo de AFAPADE, donde hay varios usuarios aislados y los trabajadores denuncian caos? Bueno, el detalle se lo podemos dar después de la rueda de prensa de los 2 centros que ha comentado. La situación en las residencias en general y de los centros de personas con discapacidad, que es de lo que estamos hablando, es una situación compleja en toda España. Desde luego, yo creo que a nivel regional, pues quizás estemos mejor que otras comunidades, pero se puede torcer en cualquier momento. Yo creo que ahora mismo nuestra prioridad
y nuestra preocupación más importante está en las residencias. Se está haciendo una labor buenísima e impresionante, tanto por la Consejería responsable como por la Consejería de Salud, para intentar ya no solamente dotar desde el punto de vista material y humano que se está haciendo, sino en la prevención, en establecer los protocolos de actuación, en ver cómo están los planes de contingencia, en fin, lo que es la evaluación del riesgo, en definitiva, de cada uno de los centros. Eso es lo que estamos haciendo ahora mismo, evaluar el riesgo independientemente de que hayan habido casos positivos, que haya habido un brote o que sean casos o residencias que ahora mismo están libres, pero la evaluación de riesgo, la puesta en marcha del material necesario, tanto en recursos humanos como en recursos materiales. Hay direcciones de cada una de las residencias que se han vehiculizado a través de las áreas correspondientes. Son los directores médicos de las áreas los que han asumido las direcciones médicas de todas las residencias. En definitiva, está haciendo una labor muy importante porque, insisto, ahora mismo la principal preocupación que tiene el Servicio Murciano de Salud y la Consejería es la situación de las residencias, porque es el punto ahora mismo más vulnerable, ¿no? Pregunta de Antonio Valenzora, de La Razón. ¿Se baraja la posibilidad de que los presos en tercer grado puedan salir y pasar el confinamiento en sus domicilios? Bueno, eso será el Ministerio el que tome decisiones. Nosotros ahí no tenemos nada que decir. Pregunta de Julián Mollejo, de La Verdad, para el consejero de Empleo. ¿Qué consecuencias concretas y qué programas y partidas se verán afectados en la región por el recorte de 31 millones en las políticas activas de empleo de este año aplicado por el Ministerio? Bueno, ya lo he comentado. Todo lo que tiene que ver con formación, concretamente con la formación profesional. Al final es la formación de personas en desempleo, que son precisamente los que más apoyo necesitan y que van a necesitar esa formación para poder salir de su situación. Con lo cual, básicamente, nos deja sin margen para poder ejecutar políticas activas de empleo para mantener estos empleos. Pregunta de Julián Mollejo, también de La Verdad, para el consejero de Salud. ¿Dispone ya el Sistema Murciano de Salud de test rápidos? ¿Para cuándo se prevé que lleguen? Pues sí, ayer llegaron, como he mencionado, 6.000 de los 20.000 en principio que había manejado o que teníamos pactado el Servicio Murciano de Salud. Lo que tiene que hacer ahora, que está haciendo ya el Servicio de Microbiología, es validar, o sea, ver la sensibilidad y especificidad de este test para la puesta en marcha. En el momento que esté, que yo creo que estará a lo largo del día, y que tengamos ya claro que el test qué sensibilidad tiene, pues ya veremos a qué grupos poblacionales y cuándo se va a poner en funcionamiento, pero ya estamos, el inicio va a ser inminente, como digo. Pregunta de Rubén García, de La Verdad, para el consejero de Empleo. Hace 3 preguntas. Primero le realizo las 2 primeras. ¿Cuántos trabajadores se han visto afectados por un ERTE en la región de Murcia desde la declaración del estado de alarma por el coronavirus? Las asesorías y gestorías denuncian el colapso del sistema ante la avalancha de ERTEs y dicen que hay riesgo de que no llegue a tiempo a gestionar toda la documentación para que los afectados por uno de estos expedientes de regulación reciban este mes la prestación que les correspondería. ¿Cómo valora la situación? ¿Qué soluciones plantea? ¿Cree que sería positiva una moratoria excepcional de unos días? ¿Cómo piden para recibir y procesar toda la documentación este mes? Bien, respecto al número de trabajadores ya he contestado que ahora mismo no podemos facilitar ese dato, pero lo haremos, tenemos ese compromiso. Y respecto a la situación de las asesorías, pues decir que es una situación compartida, es decir, esto nos tiene desbordados a todos, estamos intentando adaptarnos de la mejor manera posible ante el aluvión de modificaciones y normativas y rectificaciones que nos llegan del Gobierno central. En cualquier caso, pedimos paciencia, lanzo un mensaje de tranquilidad y de confianza en que vamos a hacer todo lo posible para solucionar esta situación. Nos estamos planteando poder alargar el silencio positivo en vez de 5 días a 5 días más, como han hecho mis colegas de Castilla y León, y bueno, estamos barajando todas las oportunidades y estamos a disposición de las asesorías para facilitarles el trabajo en lo que podamos. Una tercera pregunta. ¿Se ha reforzado en la consejería el personal para la gestión de la documentación de los ERTE? Si es así, ¿en qué consisten esos refuerzos? Sí, ya comenté que eran solo 2 funcionarios. Para los ERTE que teníamos estaba dimensionado para lo que teníamos normalmente. Ahora mismo hay 30 funcionarios. Se han dotado programas informáticos específicos porque cambió el procedimiento y soportes telemáticos, con lo cual vamos a agilizar muchísimo pues, la resolución de estos ERTE para que cuanto antes los afectados puedan recibir la prestación. Pregunta de Maru Lozano, de Popular Televisión, para el consejero de Salud. Hay pacientes muy graves, no por el coronavirus, como algunos pacientes oncológicos en fase terminal que necesitan atención. ¿Está funcionando durante esta crisis la unidad de cuidados paliativos a domicilio? Sí. Vamos, en principio no hemos abandonado a nadie ahora mismo que necesite ninguna atención sanitaria. O sea, yo creo que ahora mismo tanto las personas que tienen
un cáncer, que tienen cualquier otra situación aguda de urgencia o preferente, se están actuando como actuamos con normalidad. Pregunta de Virginia Vadillo para la portavoz del Gobierno. ¿Se ha planteado el Gobierno regional asumir el pago de las cuotas de los autónomos afectados por el coronavirus, como ha anunciado Madrid, o alguna otra medida adicional de apoyo económico? Bueno, vamos a ver, en la región de Murcia contamos aproximadamente con unos 100.000 autónomos. Si estos 100.000 autónomos pagan una media de 300 euros de cuota mensuales, se pueden hacer ustedes a la idea, son 30 millones de euros lo que habría que destinar para el pago de la cuota únicamente del mes de marzo y otros 30 millones de euros para el mes de abril. Y, por supuesto, bueno, el Gobierno regional, ustedes saben que está infrafinanciado, tenemos esa deuda y ese déficit de forma estructural y no podemos hacer frente a esos 60 millones de euros de las dos cuotas de marzo y abril para pagar a los autónomos. Pero, en cualquier caso, de lo que se trata, el Gobierno regional no puede abonar esa cantidad a los autónomos para que, a su vez, los autónomos lo abonen al Gobierno central. La competencia para eximir del pago de las cuotas, tanto de marzo como de abril, de todas las cuotas, por supuesto, es del Gobierno central. Así que el Gobierno central lo que no puede pretender es que las comunidades autónomas asumamos esa responsabilidad que no nos corresponde y que, de alguna manera, estemos financiando al propio Gobierno central. Entonces, nosotros, en la medida de lo posible, vamos a destinar la mayor cantidad de financiación, de ayudas, tanto de fondos europeos como de fondos propios y de fondos estatales para los autónomos, pero no tendría sentido que, una vez que estamos infrafinanciados, que además estamos viendo que el Gobierno central está destinando una partida de 31 millones de competencia autonómica destinada a políticas activas de empleo, también que nosotros nos hiciéramos cargo de una partida de los autónomos para que ellos, a su vez, como digo, paguen al Gobierno central. Por lo tanto, nosotros desde el Gobierno central llevamos ya muchas semanas instando, solicitando, requiriendo al Gobierno central para que exima del pago de la cuota, pero no solo del pago de la cuota de autónomos, sino también que establezca una moratoria de todo tipo de impuestos, porque, lógicamente, los autónomos, si no cobran, pues no pueden pagar. Eso es una obviedad. Así que nosotros, en cualquier caso, nos ponemos siempre del lado de los autónomos y vamos a estar desde empleo y desde empresa trabajando en coordinación y en colaboración, pues para ofrecer toda nuestra ayuda y apoyo a este sector que ha sido el gran abandonado y el gran olvidado de esta crisis. Desde 7 Televisión preguntan si puede explicar mejor esos 31 millones de euros que se lleva el Estado. Sí, yo creo que el consejero de Empleo lo puede explicar muy bien. Yo creo que ya lo ha explicado. Efectivamente, es una cantidad que está, ahora lo explicará mejor él, pero es una cantidad que es competencia autonómica y está destinado a unas políticas activas de empleo en el ámbito autonómico y que, de forma unilateral, han decidido destinarlo a otras cuestiones. Si el consejero lo quiere explicar mejor. Sí, poco que aportar. Simplemente decir que es tal el agravio que nos supone esta medida que las comunidades autónomas que tuvimos que votar en contra en la conferencia sectorial estamos viendo la validez legal, porque esta subvención, este dinero tiene un carácter finalista y es anual. Entonces, que con un decreto ley se exima del derecho que tenemos las comunidades y, por supuesto, los trabajadores que ya pagan su cuota de desempleo y que pagan esto para la formación y que, que están pagando dos veces para lo mismo, ¿no? Entonces, lo vemos una injerencia, lo vemos unilateral, es una ausencia total de sintonía y de fidelidad con las comunidades autónomas y hasta el punto en que estamos dudando de su legalidad. Pregunta para la portavoz del Gobierno de Murcia Plaza. Dos preguntas. ¿Ha cuantificado el Gobierno regional el impacto económico que tendrá en la comunidad la crisis del coronavirus? ¿Han quedado obsoletos los presupuestos? ¿Qué partidas prevén cambiar de los presupuestos regionales, teniendo en cuenta la nueva situación que ha creado el coronavirus? Bueno, respecto a la primera pregunta, si tenemos cuantificado el impacto económico, las cifras van variando por horas. De la misma manera que la crisis sanitaria no se puede prever, por desgracia, el número de víctimas
que puede ocasionar esta crisis, tampoco nosotros podemos prever con tanta anticipación pues los datos económicos y bueno, en nuestro departamento hemos desarrollado un observatorio en el Instituto de Fomento dentro del Comité del Seguimiento del Coronavirus, que está además en coordinación con el Colegio de Economistas, y estamos analizando esos datos económicos. Ya hace un par de semanas adelantábamos que la caída del PIB, del Producto Interior Bruto, pues podía rondar. Entonces hablábamos de un 30% y algunos sectores pues nos tacharon de exagerados con esta cuestión y puede ser que incluso se superen estas cifras, pero en cualquier caso es pronto y nosotros no podemos dar datos concretos. Y respecto a los presupuestos, bueno, como ya he dicho antes, nosotros la mayor cantidad de partidas presupuestarias están comprometidas. Lógicamente nosotros no podemos destinar una partida de sanidad para acometer una actuación de salud pública, no la podemos destinar a las pymes o a los autónomos. Entonces, lo que tenemos que ser es responsables, aprobar estos presupuestos, puesto que sin ellos el margen de maniobra es muy pequeño. Lo que estamos haciendo es esas partidas que nos permiten una reformulación, pues estamos volviendo a estudiarlas. Por ejemplo, los fondos europeos que están destinados a inversión, estamos viendo de qué manera se pueden destinar a circulante o a otras cuestiones, y reformulando también las bases reguladoras de muchos programas y de subvenciones. Entonces, esto es algo que se tendrá que hacer, pero en cualquier caso, la mayor cantidad presupuestaria para paliar el efecto negativo del coronavirus va a venir del Estado y de Europa. Es decir, nosotros, dentro del Gobierno regional, podremos reformular nuestras partidas presupuestarias, pero estamos infrafinanciados. El Estado nos está a nosotros exigiendo lo mismo que a otras comunidades autónomas que están mucho mejor financiadas que nosotros y lógicamente, nosotros cumplimos con nuestra obligación, pero no podemos pretender que este presupuesto sea el único que nos salve de la situación económica, social, laboral y sanitaria del coronavirus. Es decir, es necesario que trabajemos todos en colaboración, en coordinación, tanto las instituciones europeas, el Estado, como las comunidades autónomas. Pregunta de Murcia Plaza para el consejero de Salud. ¿Ha aumentado la demanda en salud mental desde que comenzó el estado de alarma? ¿Tiene previsto reforzar el servicio para la población general, además de para los sanitarios? Ha cambiado, pero ha cambiado la forma en que estamos trabajando. Se está utilizando mucho, igual que lo estamos utilizando en la parte general, también el tema de las consultas online, lo que estamos haciendo ahora mismo en salud mental. Se ha reforzado, todo ya lo pusimos en marcha. Hay 50 profesionales que están atendiendo diariamente a problemas de salud mental que pueden tener o que detectábamos que podían empezar a tener nuestros profesionales, aparte de líneas también de teléfono de ayuda de la Federación de Salud Mental, también para ayudas a las familias que tienen pacientes. Ahora mismo lo que estamos haciendo es haciendo uso de toda la red y reconfigurándola. Pero bueno, en principio es verdad que lo que es la asistencia física a centros, lógicamente, igual que ha caído la asistencia en centros de salud y en hospitales, pues también ha caído en lo que se refiere a la salud mental. Al consejero de Empleo, Murcia Plaza, también no hay datos de trabajadores afectados por los ERTE y los sectores de las empresas. Ayer Comisiones Obreras exigió que se faciliten, ya que somos la única región que no lo hace. ¿Cuándo se darán? Bueno, no sé si somos la única región. Lo que sí sé es lo que he comentado, que para nosotros lo primero es lo urgente y después lo importante. Entiendo perfectamente la función de los sindicatos, pero les pido comprensión porque lo primero que estamos haciendo es para los trabajadores tengan cuanto antes solucionado el tema de los ERTEs. Yo ya he dado orden y estamos en ello. En cuanto podamos salir de este aluvión inicial, ya que ha habido que poner en marcha procedimientos nuevos, daremos los datos, no tenemos ningún interés en ocultarlos. Y ya por último, la última pregunta para el consejero de Empleo también, Virginia Vadillo. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reprochado este jueves a 5 comunidades, Andalucía, Canarias, Extremadura, Galicia y Murcia, su falta de cooperación al no facilitar a la autoridad competente estatal sus datos de expedientes de regulación temporal de empleo, ERTES. ¿Qué valoración le merece? Bueno, es la primera noticia que tengo y bueno, nosotros estamos cumpliendo con la legalidad y estamos dando todos los datos. En cualquier caso, en cuanto salga de aquí, lo voy a consultar con la directora de Diálogo Social, pero me llama la atención, la atención
que con la situación que tenemos y con lo que acabo de anunciar de un Real Decreto en una comisión sectorial, sin previo aviso, mandándonos la documentación de dicha comisión 20 minutos antes y con 1 hora de retraso en esa comisión, pues se nos reproche esto a las comunidades autónomas. Pero bueno, en cualquier caso, desde que salga de aquí lo voy a solucionar si es que es cierto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Gracias.